Ahí sí. Ya, cualquier cosa ahí me avisan si es que no se escucha bien. Estoy ocupando el micrófono del sistema en este momento. Bueno, estaba mencionando Luis también, uno de los ingenieros de campo de servicio, que en este momento es el que se ha llevado todo el trabajo porque nosotros hemos estado preparando. Muchas gracias, Luis, también por tu apoyo. Vamos entonces a entrar a materia y para poder introducirnos en el tema, vamos a iniciar la presentación con un breve video introductorio. Vamos a ver. Muy bien, en este video revisamos en forma breve varios de los conceptos que nosotros vamos a subrayar el día de hoy. Obviamente, el principal es este, ¿no es cierto?, de gemelo digital. Cómo nosotros podemos utilizarlos en nuestra vida, cómo podemos, a través de una conectividad mejorada, poder obtener beneficios. Pero antes de eso, vamos a mostrarles un poquito más en detalle de qué vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar acerca de un concepto que estamos introduciéndolo en el mercado recientemente. Esto es un concepto que fue presentado hace un par de años en Europa por una organización alemana, ¿no es cierto?, asociado a industria de proceso, y cómo nos lleva, ¿no es cierto?, a este ecosistema de conectividad mejorada. ¿A qué se refiere el concepto de conectividad física? ¿Qué normas y estándares? ¿Cuáles son los existentes? ¿Cuáles son los nuevos o las nuevas normativas que se van a ir presentando? ¿Con qué nos vamos a tener que habituar? La verdad es que uno dice, bueno, es que con lo que tenemos estamos bien, pero la verdad es que eso que tenemos, y vamos a hacer la reflexión un ratito más, en la medida que se puedan mejorar esos estándares, obviamente uno los recibe de buena forma. Y eso lo vamos a revisar un ratito en la medida que vamos presentando los ejemplos prácticos. Vamos a ver dos soluciones respecto del concepto de gemelos digitales. Vamos a usar como ejemplo la tecnología HART de instrumentación, porque es muy conocida en todo el mundo. Y vamos a ver una solución que es desde, ¿ya? Como cuando uno va a comprar un auto, el desde, y la solución hasta, ¿ya? Que en definitiva no necesariamente tienen una diferencia en costo importante, pero sí tienen una diferencia en cuanto a la calidad y la cantidad de información que nosotros podemos manejar. ¿Qué vamos a hacer con la información? Finalmente, en la parte, digamos, para coronar o para cerrar la presentación, vamos a hablar acerca de qué experiencia hemos tenido nosotros, qué experiencia vamos desarrollando, qué plan de desarrollo local tenemos. Si bien es cierto, el concepto del gemelo digital es nuevo, el mantenimiento predictivo no es un concepto tan nuevo, es un concepto que se viene manejando desde hace tiempo, y probablemente sin quererlo, nosotros ya hemos interactuado de alguna forma con este concepto. Para ir entendiendo el concepto del gemelo digital, vamos a hacer un ejercicio, y así podemos responder esta pregunta de por qué utilizar este concepto, por qué utilizar esta tendencia. Algunos le dicen digital twin, bueno, lo dejamos en español, el gemelo digital. Pensemos por un rato en un plan de viaje el fin de semana largo. ¿Qué es lo que queremos hacer? No sé, queremos irnos a la playa, ya que abrieron, ¿no es cierto?, la movilidad interregional, todos queremos irnos a la playa. Pero ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Tomamos el teléfono y miramos, oye, ¿cómo va a estar en Algarrobo? Bueno, ya me gusta ir para allá. ¿Cómo va a estar en Algarrobo el fin de semana? ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos el teléfono, ¿no es cierto? Nos vamos a la aplicación de clima, y en la aplicación de clima, ¿no es cierto?, dice, bueno, en tal lugar
va a estar así, va a estar así, y en este momento tenemos esta información. Entonces, ahí tenemos dos aspectos de lo que es un ejemplo del gemelo digital. No solamente la información de este momento, sino que también, por decirlo así, un pronóstico de clima en este caso, que podríamos compararlo con el mantenimiento predictivo. Eso dice, en la playa está bonito, y la familia dice, ya, listo, nos vamos. Pero nos enfrentamos a un segundo problema. Hemos estado tanto tiempo tan encerrados que todos quieren salir. Entonces uno dice, oye, ¿y cómo va a estar el tema del tráfico? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo hago para poder encontrar el mejor momento para salir? Si alguno de ustedes ha usado Waze o alguna otra plataforma de reportes de congestión, digamos, de aplicaciones de tráfico, ustedes encuentran, por ejemplo, dicen, yo quiero ir en tal momento a tal lugar, y uno puede decir, encontrar el mejor momento para ir. Y el día en el que yo voy a salir, también me dice, te vas a demorar tanto, pero también puedes tomar una ruta alternativa. Entonces, la pregunta, ¿gracias a qué yo manejo y obtengo esa información? Gracias a estos dos gemelos digitales que quizás sin querer nosotros ocupamos en nuestra vida diaria y probablemente desde ya hace un buen tiempo. Incluso algunos nos hemos mal acostumbrado a que cuando queremos ir a alguna parte necesitamos que el mapita nos diga cómo ir. Bueno, nuevamente tenemos el concepto, ¿no es cierto?, de información en el momento e información que predice qué es lo que va a pasar pronto, qué es lo que va a pasar en las próximas horas, en los próximos días, etc. Por lo tanto, sin quererlo, o quizás sin saberlo, nosotros ocupamos estos gemelos digitales. ¿Y qué es lo que nos permiten? Bueno, las conclusiones son bastante lógicas, ¿cierto? Nos simplifican la vida, nos orientan hacia dónde debemos movernos. Si una ruta está muy congestionada, me voy por otra. Si está malo el clima, a lo mejor tomo la decisión de no ir, por ejemplo. Y hay algo súper importante aquí. Para poder tener esta información disponible, ¿qué es lo que ha sido necesario? Tener no solamente la app, en ambos casos, los sistemas se alimentan de información que la van ocupando para poder ir desarrollando el modelo, sobre todo en el caso de los modelos predictivos. Son bases de información y bases de datos que deben irse alimentando. Ahora vamos moviéndonos, luego de haber visto este ejemplo, vamos moviéndonos, ¿no es cierto?, a cómo nosotros lo hacemos en el caso de una planta, o en el caso de la instrumentación de una planta, cómo nosotros tenemos entonces acceso a ese dato que de alguna forma nos va a permitir ir tomando decisiones. Porque ya vamos a ver, el acceso a ese dato es una de las claves del desarrollo de los gemelos digitales. Si nosotros pensamos cuán interconectados están los sensores en una planta, podríamos decir que en la práctica, a pesar de que muchas, incluso grandes industrias en Chile, utilizan instrumentación, por ejemplo, o sensórica, habitualmente lo que hacen es usar el dato de proceso, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo tengo un instrumento HART o un instrumento PA o cualquier otro? Vamos a poner caso al HART. Lo que es típico es que yo tengo un instrumento HART, tengo los datos en mi sistema de control, mi PLC, mi DSS, ¿y qué pasa si tengo que reparametrizar el equipo, diagnosticarlo, revisar qué pasó, si falló? ¿Qué es lo que hago? Un mantenedor toma un handheld, de esos que son súper caros, o toma una USB para conectarse vía su computador al instrumento y toma la información. Eso es lo que habitualmente nos encontramos. Por lo tanto, en general, no hay una masificación de interconectividad para poder saber, entre comillas, como se dice, ese estado de salud en forma anticipada. Siempre lo sabemos un poquito más tarde. Por lo tanto, nos queda la conclusión respecto al ejemplo que ya vimos. Si no tenemos los datos disponibles, y volvemos al ejemplo, no tendríamos datos de clima, ¿no es cierto?, o datos de tráfico.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es construir esta plataforma para poder tener acceso a la información. ¿Y cómo Phoenix Contact entra en este juego? Bueno, vamos a tomar una frase que no quise traducirla. El amigo es uno de los importantes personajes, ¿no es cierto?, de la empresa Endress & Hauser, que en una reunión, justamente la reunión anual NAMUR, que es una reunión que se hace en Europa, él dijo que la conectividad es la clave a la digitalización. La verdad es que tampoco es que sea una frase tan mágica o tan maestra, porque es muy sencilla, es bastante lógica, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos claro eso, de que la conectividad es la clave para poder digitalizar, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener para poder tener mantenimiento predictivo o incrementar la eficiencia de los sistemas? Un sistema sencillo y estandarizado de una conexión simple, de una conectividad simple. Y además disponible para que nosotros podamos tener ese dato adicional que desde hace varios años tienen muchos de los instrumentos o muchos de los sensores con los que nosotros interactuamos. Cuando estaba preparando la presentación, una de las cosas es que en el caso, por ejemplo, de los instrumentos HART, la data que está disponible para poder ser analizada, se recomienda ser utilizada en instrumentos HART desde la revisión 5. La revisión 5 de HART fue una revisión que se lanzó en el año 90. Por lo tanto, tenemos harto años desde que la información la tenemos disponible. Pero lo que necesitamos, ¿no es cierto?, es poder disponer de eso. Y sobre ese desafío aparece, ¿no es cierto?, estas siglas que ojalá no se les olviden, se llama arquitectura NOAA. NOAA, ya les voy a decir de dónde viene, pero en definitiva se hace necesario poder crear este estándar, ¿no es cierto?, por dos cosas: por el crecimiento orgánico al que se enfrentan las diferentes plantas, los diferentes procesos. Nosotros necesitamos, si vamos a agregar algo, poder también ir de la mano con las herramientas que la digitalización nos ha ido entregando. Entonces, hay muchos proyectos existentes, o los proyectos Brownfield, que eventualmente nosotros quisiéramos poder mejorar, poder incrementar, ¿no es cierto?, la eficiencia. ¿Qué otro problema se presenta? Se presentan los diferentes sistemas de control, los diferentes protocolos, los diferentes formatos de herramientas, de hardware, de software, etc. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Se plantea crear una arquitectura abierta llamada NOAA. NOAA por el inglés, NAMUR Open Architecture. Y se define como una especie, ya algo de eso nos comentó también en la presentación Leonardo, como un canal que nos va interfiriendo lo que nosotros necesitamos del dato de proceso. Nosotros queremos que el dato de proceso siga trabajando, pero sí queremos que ese dato de proceso siga permanente. Si nosotros nos despreocupamos de ese dato de proceso, ya sea una medición de nivel, un comando para que una válvula se abra, nosotros vamos a confiar de que esa válvula, si yo quiero que se abra a la mitad, efectivamente así lo haga. Pero si nosotros no estamos al tanto de que eventualmente se puede presentar una falla, tenemos un problema. Por lo tanto, se crea, ¿no es cierto?, esta arquitectura como un canal paralelo. ¿Quién lo hizo? ¿O quién lo mencionó en el año 2016? Esto es un dato curioso, o un dato, digamos, adicional. Dos personas, un amigo que se llama, son dos doctores, Thomas Tauchnitz de Sanofi, es un gran fabricante del mundo del área química, y Christian Klettner de BAF. Estas dos personas introdujeron el concepto de NOAA en el año 2016. Y no es más que, ¿no es cierto?, un estándar abierto, que no depende de un protocolo específico y que tiene un acceso libre de impacto. Me refiero a libre de impacto porque uno puede procesar y obtener la data sin interferir la libre funcionalidad del proceso. Ese es en el fondo el concepto. Esta arquitectura abre un camino que permite que los sistemas nuevos y antiguos, lo más importante, que los sistemas antiguos se puedan equipar para poder incorporar las funciones de monitorización y optimización que la industria 4.0 nos ofrece. Y si ustedes se fijan, está
como se ve aquí en la imagen, en paralelo, al ladito, ¿no es cierto?, de la pirámide de automatización clásica, donde nosotros ya vamos a hacer la comparativa, dónde aparece NOVA y en qué nivel y de qué forma, ¿ya? Hay un aspecto, digamos, que nos permite poder avanzar en forma bastante rápida respecto a esta arquitectura, es el papel importante que juega un estándar que es conocido por varios de ustedes, los chicos acá, el equipo de Milton, los ingenieros que trabajan con él, lo han estado utilizando mucho, el estándar OPC, pero OPC con un apellido, se llama OPC WA. Probablemente ustedes lo conocen y lo han utilizado, pero es bastante nuevo. Nosotros antes trabajábamos con el OPC clásico o el DA, que solamente funcionaba sobre estructuras de plataforma Windows. Pero hoy día el UA nos permite trabajar virtualmente donde nosotros queramos. Y eso, entre otras cosas, nos permite también poder tener interacción libre o abierta, ¿no es cierto?, con lo que es el concepto de NOA. ¿Qué otra cosa involucra NOA? El acceso, ¿no es cierto?, de data en la nube. Y esa nube puede ser derechamente una información disponible en una planta o una información disponible fuera de las instalaciones del cliente. Esto existe como concepto y se han ido haciendo, ¿no es cierto?, alguna approach a este tipo de solución, incluso a nivel de universidades, etcétera, pero tenemos mucha tarea por hacer. Y, por ejemplo, los gemelos digitales son un ejemplo práctico de desarrollos concretos de mejora en los que podemos trabajar. ¿Qué es lo que demanda este sistema? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿O qué es lo que se viene? ¿O qué es lo que debiéramos hacer? Lo que ustedes ven en pantalla. Poder llevar aplicaciones no a la práctica. Algo de eso vamos a tratar de ver hoy día. Y hay tres aspectos importantes ahí. Que el hardware debe ser sencillo de instalar y configurar, porque la verdad es que a nadie le interesa poder perder mucho tiempo en eso, ¿verdad? Y si alguien tiene que perder tiempo, vamos a hacer nosotros, mientras depuramos un poquito, ¿no es cierto?, cómo poder, digamos, hacer que esa premisa sea cierta para ustedes como usuarios o como proveedores intermediarios, en el caso de los proveedores de sistemas integrados de sistemas que trabajan con nosotros. También crear un ímpetu de innovación, porque de alguna forma se pueden crear nuevos modelos de negocio. En el caso de la información de clima y de tráfico, probablemente ninguno de ustedes paga por tener esas apps en sus teléfonos, pero esas empresas sí son lucrativas. Y en algunos casos, a lo más nosotros, ¿qué pagamos? Pagamos el tráfico de la compañía de telefonía, ¿no es cierto? Y si es que la aplicación tiene publicidad, nosotros tenemos que soportarla. Y eso es, ¿verdad? Entonces, y lo último, ¿no es cierto? Debemos encapsular la complejidad. Debemos crear sistemas que sean visualmente sencillos, ¿ya? Varias de esas cosas vamos a mostrarlas hoy día, pero en el fondo también subrayar de que nosotros estamos alineados para poder avanzar hacia allá. Entonces, si nosotros podemos definir cómo es la arquitectura, esta arquitectura que va en paralelo, ¿no es cierto?, con la pirámide clásica de automatización, tiene tres principales áreas, por definirlo de alguna manera. Probablemente para todos y para muchos de nosotros, la más familiar, ya lo vamos a ver, va a ser la primera, que es el interfase de proceso. ¿Por qué? Porque es donde nosotros nos conectamos con los equipos que hoy día virtualmente tenemos disponibles en campo. Luego, ¿no es cierto?, tenemos que tener quizás un dispositivo o una solución intermedia que aplique dos cosas. Primero, una estandarización de los formatos de datos y generar el concepto de Edge Computing. Nosotros lo mencionamos ya, el concepto de Edge Computing, en nuestro seminario de transformación digital, que fue en mayo. Milton ahí con el colega, con Agustín, estuvieron hablando acerca de eso, y eso sigue como algo que no solamente se debiera usar acá, sino que es algo que se usa también en otras plataformas, como estrella, por decirlo así, o como solución bastante versátil en lo que se refiere al Edge Computing. Nosotros hoy día tenemos la tecnología PLC Next, que ha ido
para los que nos vienen, digamos, siguiendo desde hace algunos años, se presentó como un solo equipo, pero hoy día ya son diferentes plataformas. Controladores más básicos, controladores más complejos. El más complejo hoy día, ¿no es cierto?, tiene un procesador interno i7, es bastante potente el PLC, pero además también tenemos la opción de que PLC Next corra como un soft PLC, como un software dentro de un PC industrial. Eso también está disponible. Y finalmente, también tenemos en la parte superior el procesamiento de la información. Y ahí donde nos movemos a la capacidad de que justamente ese dispositivo Edge pueda conectar la data hacia servicios cloud. Lo más típico, nosotros presentamos una solución propia en la que nosotros ya venimos trabajando. Jorgito mañana les va a mostrar ahí aplicaciones en vivo de qué es lo que hemos hecho con ProfiCloud. Disculpe, Jorge, está aquí presente. No quiero hacerle spoiler, pero sí lo vamos a mostrar porque ProfiCloud para nosotros ha sido nuestro servicio nube. Sin embargo, sabemos que ustedes, porque quizás les simpatiza más otro servicio nube, porque corporativamente su empresa ocupa otro, AWS, Azure, etcétera, Ixon, digamos, hay varios, tenemos la opción no solamente de que sea una opción cerrada, sino que sea un ecosistema abierto, ¿no es cierto? Eso ya lo dijimos. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, nuestro sistema y vamos a ir viendo cómo aparece o cómo se va configurando esto, ya transformándolo, ¿no es cierto?, en algo como más tangible. Primero dijimos que la interfaz de proceso era los equipos, los sistemas con los que nosotros obtenemos información, los sensores, estamos hablando de industria de procesos, los sensores, los actuadores, los estándares que ustedes ven ahí en pantalla, ¿no es cierto?, el Profi ADP, el HAR 420, IO-Link, ¿no es cierto?, recientemente que nosotros lo hemos ido incorporando, en el cual existe un nivel de expertise bastante importante para los amigos de SIG. Luego, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un sistema abierto, runtime, que nos permite, como ya les decía, estandarizar y poder contextualizar la información. Por lo tanto, ya empezamos a tener ciertos nombres. ¿Cierto? Bueno, les dijimos que para poder obtener la data en el dispositivo Edge, necesitamos que haya una especie de idioma común. Para varios de ustedes, OPC, el antiguo, era como un idioma común. Hoy día, al ser UA, nos permite poder interactuar sin ningún problema, por ejemplo, en nuestro dispositivo Edge PLC Next, ¿ya? Y finalmente, sí o sí debemos tener la opción de conectarnos a un servicio de nube que no necesariamente sea exclusivo nuestro, etc. ¿Ya? Bien, ¿y cómo nosotros podríamos ya derechamente ir dándole algunos nombres o algunos conceptos? Porque esto es como la parte más de la teoría, ¿no es cierto? Pero ya mirando como más bien la práctica, bueno, como ya ustedes lo conocen, todo lo que es la instrumentación y los estándares al respecto no es nuevo para nadie, pero sí empiezan a aparecer algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de el contenedor Docker, ¿ya? ¿Qué es lo que es el contenedor Docker? Bueno, y ahí aparece, ayer hablaba con nuestro ingeniero Industria 4.0 que tenemos, que son chicos recién egresados, o titulados, perdón, y me decían, no, que yo sé que el Docker tiene un dibujito como un barco, y la verdad es que Docker justamente está asociado a eso, a sistemas que te permiten cargar, el Docker te permite cargar contenedores con una aplicación de software que de alguna forma te necesita muchas veces algunos servicios auxiliares, pero todos esos servicios vienen encapsulados, por decirlo así, en este sistema. Y uno de ellos es, por ejemplo, ya nos vamos yendo como a la práctica, un servidor IoT para datos del gemelo digital en HAR. Eso es algo que ya está desarrollado, que lo hicimos en conjunto con un socio o un, digamos, un colaborador o una empresa que contribuye software a nuestro sistema de PLC Next Store, que es CodeWrites, ¿ya?
Entonces, esta empresa lo que hizo, ¿no es cierto?, fue crear este servidor IoT que a través del contenedor Docker, ¿no es cierto?, nosotros lo podemos cargar dentro de nuestro PLC Next. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este sistema se conecta con los datos hard vía OPC UA y además puede entregar la información en los servicios de nube que nosotros queramos utilizar. Por ejemplo, ProfiCloud. Bueno, hay otros que son bastante más potentes. Hay un servicio nube que también se los vamos a mostrar, que esta empresa no nos pagó, pero sí hemos hecho desarrollo en conjunto. La empresa se llama Aucotec, ya les vamos a contar acerca de eso. Pero no solamente lo único que hemos hecho, sino que también aparecen otros nombres, Codesys, el broker Mosquito MQTT, cliente MQTT, cliente Amazon Web Services para IoT, una serie de soluciones, ¿no es cierto?, que de alguna forma operan en la parte del medio, ¿no es cierto?, y en la parte superior de esta arquitectura NOA. Entonces, ¿no es cierto?, tenemos nuestra arquitectura, y solamente para hacer un resumen, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el mensaje que queríamos comunicar? Es que NOA es una arquitectura abierta y segura que permite trasladar nuevos modelos de negocio digitales al mundo real. Segundo, queremos subrayar que esta solución presentada no es una solución propietaria de Fénix, sino que es una solución, como ya lo dijimos en nombre, es una solución abierta y que puede trabajar en paralelo a la pirámide tradicional de automatización, que significa, como también se los dije antes, que ustedes no necesitan idealmente intervenir, ¿cierto?, la comunicación o el proyecto que tienen en ejecución en este momento. Hay dos organizaciones en las que nosotros participamos activamente y que están siempre o han estado desarrollando, además de desarrollar el estándar, aplicaciones para que ustedes las puedan utilizar. Uno es NAMUR, obviamente, que es la Asociación de Usuarios de Tecnología de Automatización en Industria de Proceso, y la SVEI, que es una asociación alemana de fabricantes eléctricos y electrónicos. Bien, vamos entonces ahora a visualizar el ejemplo, ¿no es cierto?, que dijimos que íbamos a tratar, ¿no es cierto?, en relación a cómo NOA se podría ver en la vida cotidiana. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un dispositivo de campo, ¿ya? Tenemos un DCS, esa bornera que está ahí que ustedes vieron, voy a repetir la imagen, vamos a ver si solamente porque a mí me gustó mucho. Lo que hace, ¿no es cierto?, es pinchar la señal, ¿cierto? La pincha, hay un cuchillo que pincha la señal y nos permite sacar una derivación. Vamos a ver si eso es algo que estará disponible pronto. Porque ¿qué gracia tiene esto? Es que nos permite obtener información del canal hard mientras está entrando, ¿no es cierto?, al sistema de control, y poder crear, ¿no es cierto?, esta arquitectura NOA. Ahora, con un cable es súper fácil. Pero ¿qué pasa cuando tienen muchos instrumentos? Bueno, ahí hay algunas otras soluciones que nos lo permiten hacer. De hecho, nosotros hemos tenido la experiencia de varios clientes. Voy a hacer un paréntesis porque en este caso el HART nos permite poder tener ciertos datos adicionales en un instrumento. Y por ejemplo, hoy por hoy, la DGA para varios grandes consumidores de agua ha creado una normativa que exige que la gente, además de tener el dato, por ejemplo, de un flujómetro, del flujo instantáneo, necesita el totalizado. Y en el caso de los instrumentos HART, ustedes lo pueden obtener de las palabras HART, que habitualmente son 4, ¿ya? Por lo tanto, hemos tenido ese requerimiento. Pero la pregunta, ¿y cómo lo hago si la señal está llegando a mi PLC? Bueno, en esa conexión de derivación en paralelo que HART lo permite hacer, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito más rápido. Bueno, no les voy a enseñar qué es lo que es HART, pero sí esta imagen de acá demuestra bastante bien cuáles son los fundamentos. Primero, que yo puedo tirar 420 mA. Segundo, que puedo interconectar ciertos datos, puedo generar configuración, puedo generar diagnóstico, voy modulando sobre la señal de 420 mA y también tengo diferentes formatos de conexión. 2 hilos, 4 hilos, sensor, actuador, duplicar señales, etc. ¿Ya?
Eso es una ventaja. Ahora, HART permite en el fondo tener esa información, pero para poder tener esa información, nosotros necesitamos, por decirlo así, tener algún sistema que nos permita poder interactuar con esa información. Lo más clásico y lo más típico es usar el handheld HART, por ejemplo. Pero ¿qué pasa a nivel de software? A nivel de software, nosotros tenemos lo que se llaman los contenedores FDT. Y esos contenedores FDT pueden ser para equipos de comunicación, bueno, ya les mostramos ahí un demo que tenemos disponible, o para el equipo terminal, que habitualmente son los archivos DTM o los device descriptors que suministran los fabricantes del equipo según el estándar. Puede ser HART, puede ser PA, puede ser Foundation Fieldbus, etc. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Cargar esos contenedores en una herramienta FDT, en una herramienta de visualización de software. Por ejemplo, lo que ustedes ven aquí en pantalla. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, este multiplexor que ustedes están viendo ahí, es un dispositivo que nosotros lo teníamos hace un rato, que se ha ido, por decirlo así, actualizando para poder trabajar con esta nueva modalidad de funcionamiento para gemelos digitales, pero de alguna forma esto ya es un ejemplo de los gemelos en sí, porque tenemos los instrumentos que llegan, ¿no es cierto?, al sistema, tenemos la digitalización de la data y a través de las herramientas o los containers de FDT, nosotros, los que ustedes ven en pantalla, Packware, AMS, FDT Container, DeviceKey, FieldKey, etcétera, nosotros podemos accesar la información. Pero aquí ya empezamos como a enredarnos, por decirlo así, o ya quizás hemos vivido todos estos años medio enredados. ¿Por qué? Porque tenemos todos estos conceptos en donde ya venimos trabajando con varios de ellos. FDT, FDI, EDD, OPC, bueno, FDCML, bueno, todos esos nombres tienen una concurrencia con una sigla. Para no enredarlo, nos vamos a ir al formato simplificado que propone NOAA para la estandarización de los instrumentos, en donde tenemos dos conceptos solamente. Uno es el OPC-UA, del cual ya hemos hablado, y el otro se llama PADIM, que es dispositivo de automatización de proceso. En automatización de proceso es modelo de información del dispositivo. Ese es el nombre correcto. No me voy a detener a explicarlo en detalle, pero sí, esta presentación vamos a dejarla en PDF, se la podemos compartir a quien así lo desee. Aquí están los enlaces de donde pueden encontrar información más detallada de cosas, los que estaban en el lado izquierdo, y los estándares que nosotros estamos planteando en este momento. ¿Qué es lo que tenemos también disponible? Un paper que describe muy bien qué es lo que es este modelo de información PADIM, ¿ya? Vamos derechamente, en los siguientes 10 minutos, a avanzar en esta aplicación, ¿ya? Como yo ya les dije, tenemos como muestra, lo ideal es mostrar una aplicación desde y una aplicación hasta, ¿ya? Algunas de las cosas que mostramos, o que vamos a mostrar, ya las hemos explicado en parte, por lo tanto vamos a poder avanzar un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque también queremos jugar ahí, tenemos los últimos 10 minutos, los 10 minutos finales, perdón, para hacer unas breves pruebas en vivo, que son más bien conceptuales. Por favor. Justo te iba a pedir, había visto el vaso. Gracias. Vamos a ver la aplicación de Big Data, ¿no es cierto? En donde nosotros, como ya les mencionamos, vamos a jugar un poquito con la tecnología HART. Ya hicimos la intro, ¿no es cierto?, de qué es lo que hace HART, etcétera, y nosotros vamos a visualizar más o menos cómo en este modelo en el que nosotros ya pinchamos la información para poder tener los datos, el diagnóstico, etcétera, nos asemejamos a esta arquitectura NOAA, ¿ya? Entonces, pinchamos la señal y nosotros hacemos lo necesario para poder obtener cierta data. Tenemos ahí, ¿no es cierto?, aquí,
Tenemos entonces el multiplexor HART, que nos permite tener cierta información, ahí chiquitito, pero ya lo van a ver quizás más en grande, el PLC Next, que es un dispositivo que nos da la conectividad vía OPC, y algo de lo que vamos a hablar mañana, porque hemos hablado mucho de cosas en la nube y conectividad, pero alguien me dice, oye, pero de tu planta no puedes llegar y conectarla a internet. Bueno, de eso vamos a hablar mañana, así que aprovechamos de hacer cómo lo hacemos en forma segura. Una de las formas seguras de hacerlo es utilizando un firewall de seguridad de la familia Ember, pero ya mañana lo comentamos. Pero si nosotros hacemos una visión cerca, ¿no es cierto?, de las soluciones tenemos dos. Como ya les dije, tenemos una desde. Esta solución desde, en definitiva, si ustedes se fijan acá, aquí están los beneficios. El acceso sencillo a los datos, ya sea por los diferentes estándares que ustedes ven ahí, HART, IP, OPC-UA, Modbus TCP, Profinet, que son la data. No requerimos de configuración, y el formato de administración de activos es bastante sencillo. No hay datos específicos, no hay nada, ¿ya? Pero nos provee información valiosa. Y si nosotros eventualmente quisiéramos, a través de OPC-UA, tener alguna aplicación para poder hacer administración de los datos, no tenemos ni un problema porque nuestro conversor así lo requiere, así lo permite, digamos. Tenemos entonces, sí, las limitantes de la cantidad de variables que nosotros podemos leer. Estos son los comandos, son 9 comandos hard que nosotros podemos mandar, digamos, con esta configuración, y podemos tener en OPC-UA 40 variables. Dentro de esas variables, como lo que ustedes pueden ver en pantalla, está el nombre, la descripción, si por ejemplo, en este caso, un instrumento de medición de temperatura, en qué tipo de grado se está midiendo, las variables primarias, la temperatura interna del dispositivo, etc. Y eso sería, por decirlo así, en resumen, esta solución desde, que de alguna forma nosotros tenemos los datos disponibles, pero también podemos tener acceso a la información en formato digital. Ahora, si nosotros nos vamos a la solución hasta, ¿ya?, ahí ya empezamos a meter otros conceptos, ¿ya? Si ustedes se fijan, el tamaño de la arquitectura en la parte inferior de la pantalla sigue manteniendo algunos sensores solamente. Pero la verdad es que en este nuevo formato nosotros podemos trabajar con mucha más información, ¿ya? Entonces, si nosotros lo vemos de alguna forma comparado con el modelo que yo les presenté en la pirámide recién, tenemos el nuevo actor comparado con el modelo anterior, es que tenemos el servidor IoT instalado en PLC Next. ¿Cómo podemos instalarlo? Bueno, como ya les dije, gracias a este sistema, al Docker Container, que nos permite, ¿no es cierto?, poder instalar este tipo de aplicaciones que lo que hacen es interactuar, en este caso, con el dispositivo hard, vía OPC-UA, y así nosotros tenemos toda la info. ¿Quién más está metido en este tema? CodeWrites, por ejemplo. Este es un ejemplo de un desarrollador de software que lo que hace es generar la aplicación y a través de Docker nosotros la instalamos en el controlador, ¿ya? Bueno, nosotros esta solución de PLC Next la vamos a tener disponible, y aquí es donde empezamos ya derechamente a hacer la invitación, un poco de lo que yo les dije al principio, ¿ya? Estas son pruebas que se han hecho, pero la idea es que esto esté disponible y que no esté ahí arriba y que nosotros no lo podamos alcanzar, sino que la idea es que esté disponible para usted. Si usted es usuario final, si usted es integrador del sistema, si ya llevamos años trabajando, si nos conocemos o no nos conocemos, lo invitamos a desarrollar estos temas con nosotros, porque bueno, como van a ver a continuación, por lo menos el hardware base nosotros ya lo tenemos disponible, y tenemos la opción de poder desarrollarlo bastante bien en un periodo de tiempo breve. ¿Por qué esta se llama la solución hasta? Porque yo técnicamente puedo tener muchos dispositivos conectados a un mismo PLC. En este caso, este PLC
es una versión media, ¿no es cierto? Ahí está el controlador PLC Next, la serie 2152, pero técnicamente yo lo podría instalar en el más básico o en la serie más arriba, incluso en este soft PLC que corre sobre un PC industrial, en donde la red podría ser incluso mucho más grande, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí están los pasos. Primero, tener el dispositivo, que en este caso sería el PLC Next, con la plataforma Docker a través de Linux, listo para poder cargar como segundo paso la aplicación del server IoT, que va, va a entregar datos a OPC UA en este desarrollo, ¿no es cierto?, que hace CodeWrites, que también nos aporta en dos cosas, nos aporta en la librería de dispositivos instalada. Y una vez que ya tenemos la librería de dispositivos instalada, nosotros tenemos ya los datos disponibles, ¿ya? ¿Cómo los metemos a la nube? La verdad es que eso es bastante versátil, pero ya tenemos la estructura de cómo poder hacerlo en forma virtual, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos este símil, esto es un poco lo que yo les había comentado recién. Al principio hablamos de cómo es NOAA en la teoría. Acá estamos mostrándoles cómo es en la práctica. Podemos avanzar con ustedes para hacer alguna demostración, por supuesto. De hecho, vamos a avanzar un poquito más rápido. Ya me quedan breves minutos para partir con la parte en vivo. Hay un aspecto relevante. Primero, yo ya les dije que nosotros vamos a poder instalarlo desde la tienda del PLC Next Store para poder tener los datos, para, como dijimos al principio, simplificar las tareas. Pero adicionalmente, estamos seguros, porque eso está comprobado, de que hay varias cosas que nosotros podemos realizar, que es administración de activos, diagnóstico, mantenimiento y un concepto que no habíamos mencionado, que es la inteligencia artificial. Quizás no lo habíamos mencionado en este contexto, pero sí utiliza inteligencia artificial la aplicación de tráfico y de clima, ¿no es cierto?, que nosotros vimos al principio. Y si nosotros tuviéramos que nombrar actores, ahí tenemos algunos de los actores conocidos con los que nosotros ya tenemos algo de experiencia, ¿ya? Oncotec, por ejemplo, es un sistema de software engineering base que lo que permite es tener una plataforma en Internet que nos permite ver información del sistema directo al dispositivo, detectar cambios. Hay un estándar, no me voy a extender mucho, hay un estándar de señalización de errores llamado NE107. Para los que son más conocedores del área de instrumentación, ese estándar es válido para equipos e interfaces de instrumentación como para fabricantes de instrumentación, que lo que hace en definitiva es generar un sistema como de semaforización para saber cuál es el estado de salud de mi equipo y también la falla con la que yo me voy a enfrentar, ¿ya? Y obviamente para los sistemas proyecto Brownfield es bastante conveniente el costo-beneficio. ¿Cómo lo podríamos ver nosotros en la vida real? Lo podríamos ver como ustedes lo están visualizando en este momento. Ustedes podrían ver el diagrama PNID con diagnóstico NE107. Si ustedes se fijan, hay una señalización de colores y de funcionamiento, ya sea de mantenimiento, de falla, de warning, etc. Y que nos permite tener la información literalmente en vivo, ¿ya? Ahí hay algunos screenshots, pero para no aburrirlos con estas imágenes, y esto es algo que le ofrecemos a quien está interesado. Por razones de tiempo no le vamos a mostrar este video, pero es una demostración que se hizo este año en conjunto con la empresa Oncotec de comprobar todo este concepto del que yo le he hablado el día de hoy. Concepto NOAA Full. PLC Next con la aplicación Docker hecha por CodeWrites. Información disponible en la nube. Diagrama PID con señalización de diagnóstico, y lo que hace, por ejemplo, el colega, él lo que hace en la nube es, en algún punto, decir, oye, no tengo este equipo que es de ABB, y tengo que reemplazarlo, no sé, es un medidor de temperatura. El sistema es capaz de
recibir otro instrumento de otro fabricante y reconocerlo en tiempo real. Y el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo, el colega lo que hace es cambiarlo por un dispositivo Crone y es reconocido automáticamente. Como les digo, por razones de tiempo, no lo vamos a ver ahora, y también por esta plataforma digital. Lo mejor es que ustedes tomen el link y lo puedan ver, le ponen ahí al YouTube el traductor, porque está en inglés, pero le pueden poner traductor y es bastante explicativo. Ya llegando al final, y estamos justo en el tiempo, que bueno, como resumen, ¿para qué nos beneficia esto de los gemelos digitales utilizando el concepto de la arquitectura NOVA? Administración de activos, aviso de reemplazo de dispositivos, administración de inventario, actualización de firmware, calibración, diagnóstico, ya vimos, ¿no es cierto?, algunas cosas. Otro aspecto, el mantenimiento predictivo, porque de alguna forma yo puedo ir haciendo análisis para ver qué es lo que está pasando, cómo se comporta un instrumento en forma regular bajo ciertas condiciones, y si ese instrumento en algún momento está fuera de ese dato, yo incluyo el tercer punto, que es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque así voy alimentando mi sistema para que, en definitiva, pueda tener historia y saber, quizás, predecir qué es lo que podría eventualmente suceder. Bien, aquí en la experiencia de desarrollo local, invitamos, no sé si Milton se está viendo, bueno, vamos a invitarlo aquí al escenario, vamos a invitarlo al escenario. Don Milton, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos llegando a la parte final en la que, bueno, les queremos compartir un poco qué es lo que nosotros hemos hecho respecto de todo esto. Hoy día no tenemos un sistema sobre Eucotec mostrando un PNID en vivo en la nube, pero sí hemos interactuado con todas las tecnologías que ustedes ven en pantalla, no solamente a nivel de datos de proceso, sino que lo hemos hecho a través de herramientas de FDT que nos permiten, en definitiva, tener cierta información adicional de diagnóstico, de calibración, de configuración, etc. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver mucho cliente que ha venido a recurrir a nosotros para poder entregar los datos hard con este requerimiento de la DGA. Si alguien tiene duda o quiere consultar, lo conversamos después en el Core Café. Tenemos acceso remoto vía DTM, importante, sobre Ethernet y no localmente en el dispositivo. Entonces tú estás en tu sala de control y puedes tener acceso al mantenimiento. Parametrizamos, diagnosticamos. Lo mismo para Profibus PA. Aquí Milton nos puede contar también. Milton es un ingeniero certificado en Profinet. Tuvimos la suerte de conseguir unos cupos en Alemania y se certificó hace un par de años. Así que tenemos harta experiencia. No sé si ahí nos puedes contar algo. Sí. Bueno, si tienen alguna duda ahí lo vemos. Acá. Acércate para que. Ah, sí, sí. ¿Sí? O bajamos el audio mío.